Bien, eh, vamos a continuar nuestro tema con el primer apartado de la fenomenología del espíritu, que es la conciencia, en la cual vamos a ver tres figuras fundamentales de la conciencia, que es la certeza sensible o el saber de la sensibilidad, y luego de aquí pasa y se traslada a la percepción y de la percepción al entendimiento. Entonces son tres, vamos a tener tres figuras: certeza sensible, percepción y entendimiento, al interior del apartado de la conciencia. Cuando entramos, Hegel empieza con la pregunta sobre la sensibilidad: ¿qué tipo de saber nos da la sensibilidad? Y nos va a describir la experiencia de la conciencia en ese proceso. ¿Qué sabe el, Nosotros entendemos que la sensibilidad es un conocimiento o una aprehensión inmediata a través de los sentidos, y la primera pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué sabe y cómo sabe la sensibilidad? ¿Qué sabemos a partir de la sensibilidad pura? Esto es, sin que medien el entendimiento, sin que medien conceptos, sino la pura sensibilidad. Entonces, si la sensibilidad aprende el mundo a través de los sentidos, ¿qué podemos conocer por los puros sentidos, excluyendo los conceptos? Lo que tenemos es que recibimos impresiones inmediatas, pero no podemos usar conceptos que señalen qué es la cosa, porque eso ya no es pura sensibilidad. Así, la conciencia lo único que puede saber es que es que hay un puro esto, señala con el índice, ¿no? Dice esto, porque si dice otra cosa, si dice qué es la cosa, por ejemplo, si dice esto es una mesa o un lápiz, entonces ya no está haciendo la pura sensibilidad, esos ya son conceptos. Entonces, con la sensibilidad tenemos un puro esto, una pura señalización de lo que aprendemos por los sentidos. Y la propia conciencia es un puro lo que señala únicamente. Un mero esto que señalamos con el dedo, porque si decimos pues mesa ya no es un mero particular existente inmediato, sino un concepto, un universal. Aquí tenemos el problema de Kierkegaard, el debate de Kierkegaard con Hegel en este pequeño punto. Puedo hacer un pequeño paréntesis. Cuando Kierkegaard se pregunta: ¿se puede conocer al particular existente? Si hacemos uso del lenguaje y con él del concepto, se abandona el particular. Esto es, en cuanto decimos mesa, al decirlo, generamos un universal, y el universal entonces nos separa, nos saca del particular, nos separa del particular existente, ¿no? Eh, y si la sensibilidad está al nivel de la particularidad, entonces solo puede señalar, o al menos, o a lo más, describir lo que ve. Algo blanco, cuadrado y liso. Y la descripción puede ser prolija, pero no podemos decir pizarrón, ni causa de, ni luego entonces. Todo eso es producto del entendimiento y no de la sensibilidad. La pura sensibilidad aporta un mar de impresiones que pueden señalar como, pero solamente se señalan como esto, pero sin orden o clasificación o deducciones. Todos son todo eso, la clasificación, la tipologización, las deducciones, son productos de la inteligencia, no de la sensibilidad. Así, con la pura sensibilidad tenemos un montón de impresiones, pero como no tenemos ordenación, difícilmente podemos llamarle conocimiento. Entonces, tenemos una figura de la conciencia, la sensibilidad, la certeza sensible, y su objeto es el particular existente y se señala como un puro esto, nada más.
Ahora, ¿cuál es la experiencia del esto? El recorrido y el desplazamiento que va construyendo la conciencia, que la va a llevar a la percepción, ¿ah? A la otra figura. Pues es porque todo esto, cuando yo señalo, lo señalo, al señalar esto, todo esto está en un aquí y en una ahora. Todo aquí y ahora parece ser la contextualización necesaria de todo particular existente. Pero el tiempo y el movimiento hacen que el esto se vuelva inestable. Por ejemplo, si yo digo, ahora es lunes, la frase, ahora es lunes, con el tiempo, si la veo mañana, pues ya es falsa, ¿no? O si digo, aquí es el aula, también será falso en poco tiempo en cuanto me mueva. De tal manera que así el aquí y el ahora, que eran para señalar la particularidad, por la experiencia del tiempo, se convierten en universales, porque el aquí se abstrae, se hace abstracto y se usa para señalar muchas situaciones de aquí. Aquí, 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 aquí. Esto es, son muchas situaciones distintas bajo un mismo término. Entonces genera una clase, por tanto un universal. Entonces el aquí y el ahora, que eran para señalar el particular, por esta experiencia se convierten en universales. El aquí implica muchas situaciones particulares. Luego entonces, la conciencia quiere decir un particular y termina diciendo un universal. Esto es, vemos que hay un desplazamiento. Es lo que le llama el desplazamiento dialéctico Hegel. Lo verdadero era el objeto particular y ahora termina siendo un universal. Es este desplazamiento lo importante en la lectura de la fenomenología del espíritu, porque es la experiencia de la conciencia. La particularidad en el este y el esto se niega a sí mismo y se desplaza a su opuesto, al universal. Estos movimientos de y en la conciencia la llevarán a superar una figura para llegar a otra, pero la segunda, la nueva figura, contiene a la primera. Eso significa el Aufheben, con lo que es el concepto central de la dialéctica hegeliana. Aufheben es Aufheben, es como recoger y luego avanzo. Por tanto, supero una figura, pero conservo lo anterior de alguna manera, ¿no? Avanzo conservando, avanzo, supero, conservando. Cuando la conciencia bajo la figura de la certeza sensible hacía del objeto un particular aprendido por los sentidos, por efecto de su experiencia terminó conociendo un aquí y una ahora de forma universal. El objeto de la sensibilidad es un esto y por efecto de la experiencia de este desplazamiento, el nuevo objeto de la conciencia es la cosa. Y ante otro objeto, la figura de la conciencia necesariamente será otro. Entonces, cuando se inaugura otra figura de la conciencia, cambia su objeto. El objeto va cambiando. El objeto de la certeza sensible es el esto particular. Y el objeto de la percepción, que es otra figura, va a cambiar y va a ser la cosa. Y en la cosa ya podemos decir un nombre, podemos usar el lenguaje y decimos, por ejemplo, silla, manzana, vaca, etcétera, ¿no? Ya no decimos solo un esto, no decimos esto es una vaca, ¿no? O es una manzana. Ya es un concepto, pero eso ya es un concepto, ¿no? La manzana. Ya estamos en el mundo de la percepción. Conocer una cosa es aprender sus propiedades. Ya dentro de la cosa como objeto, siempre que queremos conocer una cosa, implica conocer sus propiedades. Así como cosa es una, tenemos aquí un polo dialéctico de desplazamiento ahora al interior de la figura de la percepción, entre la unidad y la multiplicidad.
la cosa es una, pero las propiedades son múltiples, son muchas. ¿Va? La cosa es un objeto de múltiples propiedades en una unidad. El propio Hegel pone el ejemplo de la sal. Dice, la sal es una aquí, ahí se conserva la figura anterior, y se juntan lo blanco, lo cúbico, el peso, el sabor salino, y son también, el también, la sal es blanco y también es cúbica y también es salina, así, ese también genera un agregado de propiedades, pero es además, entonces por un lado aparece como un agregado de propiedades, pero luego también como una unidad excluyente, porque para decir esto que es la sal, se excluye todo lo demás. Entonces tiene una identidad, tiene una definición. ¿Ah? Distingue otras cosas, se distingue de otras cosas.